Un saludo muy especial para usted, querido amigo oyente, que a través de este medio digital se encuentra con nosotros para compartir la palabra del Señor. Nos da mucha alegría poder ingresar a los hogares a través de este medio digital, las redes sociales. Un medio que hoy se utiliza masivamente para diversas funciones: mensajería, entretenimiento y en esta oportunidad en la parte de la educación. Durante el transcurso de esta exposición vamos a estar hablando con relación a cómo podemos nosotros tener un lugar de asilo, un lugar de tranquilidad, un lugar de refugio en medio de un mundo lleno de inestabilidad en los diferentes ámbitos económicos, sociales, políticos, pero más allá, familiares. Es por esa razón que a través de lo que vamos a estudiar, que es el estudio de la palabra del Señor, vamos a considerar cómo es que el Señor quiere dirigirse a nuestro corazón, quiere dirigirse a los padres, a los hijos, a las madres, a todos, porque la invitación no solamente llega para un grupo determinado de personas, sino que llega para el mundo entero. Pero antes de estudiar la palabra del Señor, te invito a que me acompañes en una oración. Buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad maravillosa de poder aprender más de ti. Tenemos tu palabra a disposición de el niño, el adolescente, el joven, el adulto mayor, de cualquier persona en el lugar donde se encuentre, ya sea en un hombre letrado, una persona muy capacitada, como también al humilde, al sencillo. Para todos está tu santa palabra. Oramos, Padre, en este momento, a esta hora, para que nos des el buen deseo de aprender de ti, de poder sentir el deseo de experimentar una transformación en nuestra experiencia personal, familiar. Oh Padre, danos fuerza, danos inteligencia para aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos por cada oyente. Amén. Muy bien, hablar de cómo el Señor ha cambiado nuestra vida es algo importante. El título de este estudio es Junto a la chimenea. Usted tiene el privilegio, igual que nosotros, de hacer uso de este hermoso libro llamado la Biblia. Un libro traducido en más de 100 idiomas. Actualmente disponible tanto de manera física como también de manera digital. Si usted tiene este precioso ejemplar de manera digital o físico, quiero compartir un texto muy profundo, muy solemne, y es el texto de Proverbios 22:6. Da una expresión muy linda con relación a la educación de los padres hacia los hijos, de las madres hacia los hijos. No desde la etapa en la que el niño empieza a crecer después del nacimiento, sino desde el momento en el que el niño es concebido. Desde ese momento hablamos de la educación. Y no solamente desde ese instante, sino de tiempo atrás. Dice la Escritura: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No está hablando del camino, está hablando del Señor.
de Él, de Cristo, de Jesús, del Salvador. Pero va a depender mucho de la educación que nosotros podamos brindarle a nuestros hijos. Si bien es cierto, hemos nacido quizá en hogares donde no se ha dado una instrucción con relación a la palabra del Señor, no se ha dado una instrucción con relación al tema de conocer a Cristo, pero sí hemos ido creciendo y aprendiendo en diferentes ámbitos de la educación que nuestra vida debe de ser diferente. Por eso es que muchos toman la decisión de superarse. ¿Qué hacen? Bueno, mi padre, mi madre no me puede dar educación, entonces voy a ver la forma, los medios económicos, laborales, para poderme superar. Y me voy a poner a estudiar. Termina sus estudios, llega a ser un graduado allí en los estudios académicos, posteriormente en la universidad, se pone un blanco, llegará a ser un profesional. Y empieza. Fue capacitado, se capacitó, se superó, logró blancos. Y es algo hermoso. Pero cuando vamos a la palabra del Señor y encontramos justamente estos textos hermosos de instrucción, de educación, nos damos cuenta desde que hace mucho tiempo atrás se habló acerca de la educación. Y en esta parte introductoria, nosotros vemos un poco más con relación al tema de la educación. Educación con fundamentos para esta vida y la eternidad. No solamente para aprender aquí en este mundo, sino para la eternidad, que es donde queremos cimentar un hogar sólido. Nuestros hogares deben de convertirse en Betel y nuestros corazones en un santuario, donde sea que el amor de Dios se atesore en el alma, habrá paz, habrá luz y gozo. Jesús quiere ver matrimonios felices, hogares felices. Esto está escrito o registrado en este hermoso ejemplar que te voy a recomendar. Se llama El Hogar Cristiano. El libro completo, léelo. Es un libro precioso, profundo, hermoso, porque nos habla acerca de cómo una persona sin necesidad de ser padre puede ser una gran persona para Cristo en este mundo, en esta sociedad. Y si ya es padre, ya es madre, se proyecta a ser un padre, una madre, pues llega a serlo. Este tema, junto a la chimenea que venimos desarrollando en este momento, nos lleva a considerar a nosotros que cuando nosotros estamos juntos, estamos al lado de, y estar al lado de algo o de alguien, pues es muy bueno, es muy saludable. Cuando nosotros vamos y vemos esta imagen allí, junto a la chimenea, encontramos a una familia siendo parte de un círculo donde se brinda protección, consejería, ayuda, educación y hay seguridad. ¿Por qué razón? Porque encontramos a la mano izquierda a la madre y a la mano derecha al padre, y en el medio encontramos a los pequeños hijos. Es algo hermoso, porque cuando nosotros vemos esta imagen precisamente, encontramos allí felicidad. Puede ser una imagen, pero es una proyección de lo que Cristo quiere que sea tu hogar, precisamente, donde haya calor, donde el niño sienta confianza, el adolescente sienta confianza, el joven sienta confianza de hablar con papá, de hablar con mamá, de sentirse libres. Recuerdo mucho que mientras laborábamos en la parte de la agricultura con mi padre, doy gracias a Dios porque mi padre me enseñó a mí, a mis hermanos, a trabajar ampliamente en el campo. Y él, mientras estábamos allí cultivando la tierra, nos decía: hijo, ¿y a ti qué te parece? ¿O cómo proyectas tus sueños, tus futuros? Y hablábamos de manera amplia con respecto a tantos proyectos, incluso que uno tiene, metas, sueños, blancos, objetivos, que uno quiere lograr. Y es hermoso cuando hay esa confianza. Cuando llegábamos, hablábamos con nuestra madre, nos sentábamos juntos en la mesa, reunidos,
y se cumple lo que dice este hermoso ejemplar, el hogar cristiano. El hogar es un Betel, nuestros corazones en un santuario. Y eso es lo que quiere el Señor en el hogar. Eso es lo que quiere el Señor en tu casa. En el contexto estadounidense del siglo XIX, el hogar, la chimenea, era un elemento esencial de la vida familiar. Se utilizaba bastante porque en esa época estamos hablando del tiempo donde no se contaba con el fluido eléctrico, como por ejemplo hoy en día. Recuerdo todavía que tuve la oportunidad de iluminar la casa con velas y otros instrumentos, hasta que recuerdo que llegó a la zona el fluido eléctrico. Fue algo interesante porque no habíamos gozado de una iluminación artificial. Pero cuando llegó fue bonito, porque ya no teníamos que encender la vela, pero fue una transición, ya no teníamos. Se utiliza bastante, era un elemento esencial de la vida familiar, especialmente en una época que no existía la calefacción moderna ni la electricidad. Junto a la chimenea era donde las familias se reunían para recibir calor, luz, conectarse entre ellos. Y era hermoso, porque hoy gozamos de algo que se llama la tecnología. Y cuando nos reunimos en familia, no es para conversar. Cada uno se sienta frente al otro, en su mesa, en su plato. Y frente ya no está el esposo o la esposa. Está una pantalla reemplazando ese calor, esa conversación, esa filialidad. Se va perdiendo el tema de la conversación. Son cosas que experimentamos en la vida cotidiana, y lo digo porque es una realidad y en muchas oportunidades lo hemos hecho. Pero ahora nos damos cuenta de que es algo que no ayuda. Ahora, una escritura muy famosa, muy conocida, pero que fue guiada por el Espíritu Santo, Elena G. de White, usa la expresión junto al hogar o chimenea para darle énfasis al compromiso personal, espiritual y de relación en un entorno que su audiencia pudiera reconocer instantáneamente como familiar o significativo, algo más íntimo, más estrecho, más de poder tener una interacción de persona a persona. Hoy se ha perdido a una gran distancia o a un grosso modo esta correlación entre esposos y también entre padres e hijos. Cada quien en su camino, cada quien en su actividad, y frente a nosotros un dispositivo, una pantalla. Y como hablábamos hace un momento, la tecnología nos ofrece muchas cosas: entretenimiento, mensajería rápida. Encontramos también educación, pero hay que saber clasificar el contenido que hay allí a disposición de miles y millones de personas. Por eso se está perdiendo. Entonces, junto a el ser amado, ¿cuándo sentimos el vacío? Cuando ya no están con nosotros. Cuando muere y después decimos, si hubiera aprovechado el tiempo, si hubiera tomado más espacio, más oportunidades. Pero bueno, sí los tuvimos, solamente que lo aprovechamos de otra manera. No lo supimos aprovechar. Igual que ella, podríamos decir que junto a la chimenea no solo es un lugar físico, sino un símbolo de acercamiento, confianza y la oportunidad para ejercer influencia a través de la instrucción de los miembros del hogar para que vivan a la luz que Dios le ha dado a su pueblo y la compartan al mundo entero. Por eso el Señor habla con relación a esto y dice, así alumbre vuestra luz. Y la Biblia dice que tanto usted como nosotros venimos a ser una lámpara. Y el capítulo 119, el verso 105 del libro de Salmos da un énfasis muy puntual y dice que la palabra de Dios es una lámpara, y una lámpara que alumbra el camino. Para eso usamos nosotros la iluminación, la luz. Llega la noche, necesitamos iluminación. Llega el día, no es necesario.
Pero la palabra del Señor nos guía tanto en la noche como en el día, tanto en el trabajo como en la casa, tanto en los estudios como en un viaje, en todos los lugares, porque es una lámpara que debe de estar aquí, guardada en la galería de nuestra mente, de nuestra memoria, de nuestro corazón. Ahora teniendo esto en cuenta, consideramos este tema que vamos a tocar el día de hoy. Aprendamos de las varias lecciones que podemos obtener de la palabra de Dios y la pluma inspirada. Y aquí se nos comparte un ejemplar en inglés, en negrita por énfasis añadido. Tenemos aquí precisamente el Find the Living, página 255. Es un ejemplar en inglés. Hablemos de un punto importante. Hablemos de la niñez. Todos hemos pasado por esa etapa, sin importar la edad que tengas. 20, 30, 40, 50 años, no importa los años que tengas. Hemos pasado por esta etapa. Ha sido una transición, pero en muchas oportunidades olvidamos que hemos pasado por estas etapas. Y cuando olvidamos esto, nos convertimos en personas rudas, ásperas. No somos compasivos, tiernos, benevolentes, amables. Durante mi niñez, aun cuando mi lugar de origen era frío la mayor parte del tiempo, no teníamos una chimenea, pero recuerdo que nuestro hogar era un lugar donde nos podíamos reunir como si estuviéramos junto a la chimenea. Y esta es una experiencia que compartimos aquí con relación a este alcance durante los servicios, los cultos, otras ocasiones, así tener momentos de alabanza hacia nuestro Señor, estudiando su santa palabra. Mi madre, mi mamá, nos compartía importantes lecciones. Estamos viendo una experiencia aquí, una historia de vida. Nos compartía lecciones de vida que las recuerdo aún con amor. Ella seguía la instrucción del capítulo 22, el verso número 6 del libro de Proverbios, con respecto a esta instrucción: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Del camino, del Señor, de la instrucción, de la educación, de los fundamentos sólidos que se le han puesto desde temprana edad. Porque de eso se trata, amigo oyente, de poner una base, un cimiento. Si usted no lo pone, el mundo lo hace con facilidad. A temprana edad, hoy, la modernidad, el tiempo en el que vivimos, una era moderna, desde muy pequeños, desde muy temprana edad, los niños son educados no por padres, no por madres, sino por otros que vendrían a ocupar el rol del padre y de la madre. No en todos los casos, pero sí en una gran mayoría. Vivimos en una época muy agitada, vivimos en un tiempo con mucho estrés, con mucha premura. Usted se levanta y si pasaron 10, 15, 20 minutos del tiempo que necesitabas para preparar un alimento, preparar la ropa, alistarse o salir, ya se nos pasaron los minutos. Por tal motivo estamos retrasados y vivimos corriendo todo el tiempo. Con certeza puedo ver en mi propia experiencia que esas lecciones fueron muy importantes, dice el escritor, para ayudarme a tomar decisiones que determinarían así si yo seguiría al Señor o no. Agradezco al Señor por su palabra y las promesas que en ella encontramos. Para todos, el niño, el adolescente. Pero ¿quién recibe la educación en primera instancia? ¿Es el niño, es el adolescente? Es el padre. Son los progenitores. Son los encargados de fundar, establecer, cimentar bases sólidas, seguras, firmes, fieles para toda la vida. Instrucción, educación. Si usted no lo hace, lo hará otra persona por usted. Y quizá dentro de la experiencia podemos decir, bueno, eduqué a mi hijo, pero ahora, ¿dónde se encontrará? Le enseñé, pero ¿dónde está ahora? En la niñez y la juventud es cuando el carácter es más impresionable.
O sea, más fácil de podérsele inculcar enseñanzas. Entonces es cuando debe adquirirse la facultad del dominio propio. En el hogar y la familia se ejercen influencias cuyos resultados son tanto duraderos como la eternidad. Estamos educando para esta vida y la eternidad. Estamos educando para que los hijos crezcan. No solamente los hijos, ahora hablamos de nosotros en las diferentes edades. Estamos siendo educados cotidianamente. Nosotros podemos en muchas oportunidades pensar que no estamos siendo educados, pero sí. Cada día se aprende algo. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras miradas, cada día aprendemos algo diferente. Miramos a alguien y nos puede enseñar incluso a cómo hacer uso de una herramienta si estamos en el campo. No lo sabíamos, hemos aprendido algo nuevo. Vemos a una persona, ahora vivimos en el auge tecnológico, en el boom de la tecnología, y vemos cómo funciona un sistema de la tecnología y preguntamos o nos quedamos para aprender, hemos recibido una educación. Y así en los diferentes rangos o experiencias de nuestra vida. El tiempo va pasando y rápidamente nosotros estamos descuidando esos pequeños momentos o esos grandes momentos, y como lo estamos descuidando, no estamos teniendo en cuenta que estamos perdiendo tiempo que cuesta muchísimo. Cada segundo que se va, cada minuto que se va, cada hora que se va, cada día que se va, cada semana que pasa, cada mes, cada año, es tiempo que jamás va a regresar. Es tiempo que nunca volveremos a tener a nuestra disposición. Nunca volveremos para regresar a ese momento y cambiar el curso de nuestras acciones. Pero sí se nos dice algo importante. Aprovechemos ahora el tiempo, porque los días son malos. Más que cualquier dote natural, los hábitos formados en los primeros años de vida deciden si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida. Hoy muchos nacen, pero también muchos mueren. Hoy muchos han ido al Seol y otros han llegado a la vida, sin importar la edad. Quizá decimos, no, yo ya soy adulto, ya he llegado a una edad madura, ya no necesito. No, es cuando más necesitamos, porque en esas etapas es cuando ya hemos aprendido cosas que deben de ser totalmente eliminadas. Malas palabras, malos hábitos, cosas perjudiciales, gustos que no me ayudan, que no sirven, que no son buenos, que no son saludables. Vamos a hablar de la historia de un hombre que se encuentra en el libro de Génesis. A partir del capítulo número 7, 8, 9 en adelante, usted va a poder encontrar la historia de hombres que en su época y en su tiempo, en su momento, hicieron grandes obras en favor de su familia, de sus hogares. Ellos eran hombres que veían la educación como algo tan importante, tan solemne, que para ellos era más crucial la educación, cimentar principios, cimentar valores, fundamentos cristianos, en base a una educación para la eternidad. Nosotros encontramos a patriarcas como Noé, encontramos a hombres como Adán, pero nos encontramos aquí también con otro personaje interesante dentro de la experiencia cristiana. Encontramos a Abraham. Usted puede encontrar este acontecimiento a partir del capítulo
11, concluyendo, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, el 20, el 21, el 22, el 23, donde Abraham ya va al descanso. Pero vamos a encontrar un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre perseverante, un hombre que fue el padre de la fe, de acuerdo a lo que dice el capítulo número 11 de Hebreos. Ahora, él no andaba solo, él tenía a alguien a su lado, era su amada esposa. Por eso tenemos a Abraham y a Sara, dos personajes que hicieron una grande labor, íconos en la educación cristiana. Escuchemos acerca de Abraham, su fe, sus fallas, pero también del trabajo que hizo con los suyos en su casa. Y eso incluye a las personas que trabajaban para él y sus siervos. Escrito en la Rivian Herald, en la Reformation, volumen 66, página o número 4. Abraham. Pero ya hemos mencionado los capítulos, desde el verso 11 hasta el 23 del libro de Génesis, nos encontramos a este gran patriarca. Lea su historia, lea su vida y mire de cerca a quién contemplaba este personaje. Y te vas a encontrar que desde el primer momento en el que él fue llamado de Ur de los Caldeos para salir, ¿sabe con quién él tenía una experiencia? Con Cristo mismo. ¿Sabes con quién andó él? Con Cristo mismo. ¿Sabes quién era su mano derecha? Era ese Dios al que él seguía por fe, sin saber a dónde iba, pero lo seguía. Lo contemplaba, pero por fe. Salía y veía las estrellas, pero por fe. Él recibió la promesa de Dios: y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, ¿quiénes? Las familias en su totalidad. Todas las familias. Tu familia, porque usted puede leer este capítulo de Génesis 12:3. Allí está. Y serán benditas en ti. Tu familia. Las familias de la tierra. Pero hay que estudiar. Querido amigo oyente, ¿qué hacemos con un libro cerrado? Si usted tiene una Biblia en casa y usted no la lee, usted nunca va a recibir el conocimiento de lo que está allí internamente en este hermoso ejemplar. Jamás usted va a recibir el conocimiento por arte de magia. A veces decimos, yo no sé. Pero la pregunta es, ¿por qué no sé? ¿Por qué no buscamos? Y el que busca, recibe. El que pide, allí se le concede. Al que llama, se le abre. Y al que pide, se le concede. Amigo oyente, si usted no ha avanzado quizá en su vida cristiana, y si usted nos está escuchando por primera vez, y siente que es muy difícil entender la palabra de Dios, bueno, la Escritura te responde y te dice así: el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Él la dará abundantemente y sin reproche. Pero, ¿qué debemos hacer? Pedirla. Tenemos muchos ejemplos de hombres, y aquí tenemos a este personaje que pedía y lo hacía con el corazón. ¿Por qué todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de él? Pregunta para usted, pregunta para mí. Debido a su conexión con Cristo. Y aquí está la respuesta. Abraham dejó un ejemplo de obediencia a la voz de Dios. Lo leemos en Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, dice el Señor, y guardó mi precepto, dice el Señor, mis mandamientos, lo dice el Señor, mis estatutos y mis leyes. El resultado de la educación, de escuchar, es obedecer. Lo que hemos visto,
Lo que hemos oído, de eso les hablamos. Mi experiencia cristiana es distinta a la tuya. Y tu experiencia cristiana es diferente a la nuestra. Pero tú tienes un privilegio enorme. Y cada persona que nos escucha en este momento, y que en otra oportunidad también lo hará, tiene una experiencia diferente. Todos tenemos oportunidades, sin excepción de personas. Pero cuando vamos aquí, encontramos en la palabra del Señor que Él nos dice con claridad por cuanto oyó. Y para oír la palabra del Señor es menester estudiarla, para escuchar la voz de Dios. A muchos hombres se les llamó en el pasado. Tenemos un ejemplo hermoso, el de Moisés. Moisés fue un hebreo que a su corta edad experimentó una persecución de muerte. La historia es interesante porque desde muy pequeño él experimentó también la salvación del Señor. Padre, usted también, madre, usted también puede tener esta experiencia hermosa. Claro que sí. Cuando estudiamos la historia de Moisés, lo encontramos allí. Jocabed lo pone en una canasta calafateada con brea para que no entre el agua. Lo pone allí en medio de juncos, junto a la orilla del río Nilo, que en la actualidad existe este río allá en Medio Oriente, Egipto. Pero algo interesante de Moisés es que él desde muy temprana edad, aún siendo rescatado por la hija del faraón, la heredera al trono también, pero en ese entonces las mujeres no eran faraones, y ella lo rescata. Luego lo educa su madre y a sus 40 años, adelantamos un poco en la historia, él fue llamado por el Dios, por el yo soy, desde una zarza que ardía en medio de la noche, en el desierto, es llamado por Dios mismo. Muchos hombres han sido llamados por Dios. Y cuando usted estudia la palabra del Señor, usted va a escuchar la voz de Dios. Porque cada mensaje que encontramos en este hermoso ejemplar es una invitación a tener una experiencia con Él. Hay un texto muy lindo en el libro de Proverbios, capítulo número 8. Dice, capítulo 8, verso 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. La sabiduría, el conocimiento viene de Dios, amigo oyente, pero hay que buscarlo. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y hay que buscar al Señor. Abraham lo buscó, escuchó su voz y obedeció. No solo eso, sino que iba a enseñar, a instruir a sus familias en los caminos del Señor, quien también testificó, porque yo lo conozco, dice, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que Jehová haga venir sobre Abraham lo que han hablado acerca de él. Génesis 18, 19. Todo está escrito para ti y para nosotros. Pero no estaba solo, no estaba solito, no estaba por allá. Sara no estaba solo en esta misión. Sara, su esposa, estaba con él y ambos hicieron un excelente trabajo. Y aquí vemos el trabajo de los esposos junto a la chimenea, porque ellos instruyeron cuidadosamente a todos los descendientes de su hogar a medida que peregrinaban hacia la tierra prometida, porque Abraham dijo que él era peregrino, era nómada.
Abraham era un nómada. Era reconocido y se hizo famoso por los altares que dejaba en cada lugar donde llegaba. La gente lo empezó a conocer y esa era su predicación y ese era su testimonio. La gente quiere conocernos a donde vayamos, pero no estaba solo en esta misión. ¿Quién estaba con él? Estaba su esposa. Quien lideraba este hogar era Cristo. Recuerdo que cuando conocí a mi esposa y empezamos a conocernos y empezó esa etapa del enamoramiento que sigue hoy en día, por supuesto, no termina. Y lo comparto con mucha felicidad, con mucha alegría. Recuerdo que nosotros creamos algo muy bonito. Creamos una fórmula. Y en el centro de esa fórmula está Dios. Y Dios debe de ser el centro. Hace muchos años tuve la oportunidad de leer un alcance precioso que dice: Dios debe de ser el primero, el último y el mejor en nuestra vida y en los hogares. Me llamó bastante la atención porque Él debe de ser nuestro compañero en todo. Por eso al comienzo del día, y lo comparto con mucha felicidad, con mi esposa, oramos juntos temprano al despertar. Oramos juntos al momento de dormir. Y comparto una experiencia porque es bueno también hablar de lo que le pasa a uno en la vida, de cómo Jesús va cambiando nuestra vida, y es algo que debe suceder en cada hogar, en cada familia, en cada persona, al casado, al soltero, al que piensa casarse, al que ya está viviendo esta etapa, al que ya ha pasado mucho tiempo en esta etapa, y también tenemos tiempos de estudios de la Biblia. Y es algo importante. Entre los que le acompañaban, muchos eran guiados por motivos más altos que el interés propio. Mientras estuvieron en Aram, Abraham y Sara los habían inducido a adorar y servir al Dios verdadero. No solamente su familia, sino también aquella gran cantidad de personas que iban con ellos. Tenían siervos, criados. Muchas personas estaban bajo su responsabilidad. Pero les enseñaron a todos, porque ninguno de los que estaban allí estaba fuera del servicio cuando Abraham construía el altar y ofrecía el sacrificio. Todos participaban. Cuando nació su hijo Isaac, y el Señor le dice: Abraham, entrégame a tu hijo. Abraham se fue y llevó la leña, se llevó el artefacto que iba a utilizar, el instrumento que iba a utilizar para el sacrificio, llevó el fuego, todo estaba listo. Y también llevó la ofrenda. Era su hijo, porque eso fue lo que pidió el Señor. Estos se agregaron a la familia del patriarca y le acompañaron a la tierra prometida. ¿Quiénes? Los que obedecían, los que vivían, los que andaban con él. A partir de la experiencia de Abraham y Sara, que trabajaron juntos para el reino de Dios, es muy evidente que tanto el padre como la madre cumplan una función importante en la educación de los miembros de su hogar en los caminos del Señor. Es por esa razón que la educación en esa etapa, en la niñez, es tan esencial. Y tenemos a dos padres aquí ejemplares: Abraham y Sara. Si bien es cierto, Abraham y Sara tuvieron un solo hijo, pero la Escritura dice que fueron padre y madre, padre de muchos hijos y madre de muchas hijas. Usted va a leer eso en la Biblia, cuando usted lee la historia de Abraham. Pero usted dice: bueno, Sara solamente tuvo un hijo. Bueno, padre y madre no solamente el que engendra o el que da a luz, sino que también en la educación se llega a ser hijo, padre, madre. Personalmente tengo muchos padres, muchas madres. Si bien es cierto, tengo un padre y una madre que son mis progenitores, a los que agradezco inmensamente por la educación que nos dieron. Pero cuando uno llega a otros lugares también tiene padres, madres, hermanos.
Y la Escritura dice eso en Timoteo. A las hermanas adultas, trátalas como madres. A las más jóvenes, trátalas como hermanas. A los más jóvenes, como hermanos. Padres, madres. Y eso fue Abraham y Sara para su gran cantidad de siervos, siervas que andaban con ellos. Ahora hablemos un poco acerca de padres y familias. Durante mi ministerio y en diferentes oportunidades, mientras he visitado familias, también el escritor comparte esto para nosotros, también he pasado momentos con ellos junto a la chimenea. Es hermoso observar la diligencia y el esfuerzo que los padres, y cuando habla de padres encierra tanto al hombre como a la mujer, los dos están incluidos, hacen para tener este importante tiempo como familia. Si bien es cierto, el límite de tiempo a veces es absorbente, es corto, es una bendición orar, cantar y leer juntos. Apartar un tiempo específico para adorar juntos al Señor y tener conversaciones profundas acerca de las cosas espirituales es tan esencial. Así están cumpliendo con su deber para alzar el estandarte ensangrentado del príncipe Manuel contra los dardos del enemigo, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 6, los versos 10, 11 en adelante. Es importante recordar que la familia es el mejor campo misionero. Los padres deberían hablarle a sus hijos pequeños acerca de Jesús y del plan de la salvación. Y tuve la oportunidad de escuchar algo muy interesante que me llamó bastante la atención, y es que el niño, escuché esta conversación que tuve con personas, es muy pequeño para enseñarle de la Biblia. Él todavía no entiende. Los padres deberían hablarle a sus pequeños acerca de Jesús y del plan de la salvación. ¿Qué estamos guardando en las galerías de sus memorias? Hoy por hoy, los niños han nacido en una época, estos niños de este último tiempo, son niños tecnológicos. Ellos manipulan estos dispositivos de una manera tan impresionante que desde corta edad ellos ya saben a dónde ir, a dónde ingresar, ver la clase de contenido digital que ofrece YouTube, y van y buscan el contenido que a ellos les llama la atención. En cierta ocasión, un tío llamó a su sobrino mostrándole un video de un juego y el niño perdidamente corría tras él. Me llamó bastante la atención el cuadro, porque vivimos absortos en la tecnología, y esta es la droga del siglo XXI. Ya no son la droga en sí. Esta es la droga para todas las edades, para todas las edades. Los padres deberían hablarle a sus pequeños acerca de Jesús, del plan de salvación. Es algo impresionante. Deberían entretejer preciosas lecciones de la vida del carácter de Cristo en las mentes de sus niños para que puedan seguirlo y ser herederos de la vida eterna. Se habla mucho del trabajo misionero en el extranjero, pero se está descuidando el trabajo en el hogar. Pensamos ir a la otra parte del mundo para hacer el evangelismo, para que la familia de otra persona conozca a Jesús, y mi familia se está perdiendo. Se está perdiendo, sin Dios y sin esperanza. ¿Qué vamos a hacer? El campo de misión o el campo misionero más grande está justo en el hogar, y la gran necesidad es de los padres y de madres en Israel. Cuando comiencen a dar cuenta de la grande responsabilidad que yace sobre ellos, tomarán este trabajo misionero y entrenarán a sus hijos para el cielo. Les enseñarán a sus pequeños línea sobre línea y precepto sobre precepto. Nuestro trabajo
para Cristo comienza con la familia, en el hogar. La educación de la juventud debe ser de otra manera diferente a la que hemos hecho en el pasado. Esto está escrito en la Rivian Herald el 21 de abril de 1891, con una invitación para nosotros. Ha pasado mucho tiempo, ha pasado muchos años, y el bienestar de ellos demanda mucho más trabajo de lo que se les ha dado, de lo que se les ha podido también. Quizá nosotros hemos perdido ese énfasis, ese cuidado. No hay un campo misionero más importante que este, el hogar. Por precepto y ejemplo, los padres deben enseñarles a sus hijos a trabajar por los incrédulos. Recuerdo una experiencia que nunca voy a olvidar. En casa, para pasar de la habitación que nosotros teníamos como hijos, teníamos que cruzar por la habitación de nuestros padres. Y recuerdo que en muchas oportunidades, avanzadas las horas en la noche, encontraba a mi padre leyendo la Biblia. Nunca voy a olvidar esta experiencia, nunca. Porque gracias a que pude verlo leer la Biblia, a mí me llamó mucho la atención, personalmente, es mi experiencia. Por eso cuando vamos aquí a este tema del precepto, dice, por precepto y ejemplo, nunca voy a olvidar eso. Porque recordar, ver a mi padre leer la Biblia, y él estaba en su cama sentado, ahí tenía la Biblia, los testimonios del Espíritu de profecía, y lo veía leer. Y en muchas oportunidades lo encontré orando también. Y eso está grabado aquí, como si lo hubiera visto hace un momento. No lo olvido, porque la enseñanza por precepto y ejemplo es la mejor educación. Sus hijos deben recibir una educación tal que simpatizarán con el anciano y afligido, y también les incentivará a aliviar el sufrimiento del pobre y del afligido. Se les debería capacitar para que sean diligentes en el trabajo misionero y desde los tiernos años aprender a ser abnegados y tener noción del sacrificio que debe o que se debe hacer por el bien de los demás. Se les debería inculcar el amor por el avance de la causa de Cristo para que puedan ser obreros juntos con Cristo o juntos con Dios. Pero si han de ser o de saber alguna vez hacer alguna obra, debe de ser obra misionera verdadera para los demás. Deben aprender primero a trabajar por los de su casa y saber que tienen derecho natural a su servicio de amor. Cada niño debe ser enseñado a cumplir su parte en los trabajos propios del hogar. Enseñársele cómo tender la cama, cómo lavar los platos, a cómo barrer. Se les debe enseñar oficios tan pequeños, tan sencillos, pero tan importantes. Nunca debería avergonzarse de emplear las manos para aliviar las cargas en la casa o los pies para hacer las diligencias. Mientras esté así ocupado, no se aventurará por sendas de negligencia y pecado. ¿Cuántas horas que los niños y los jóvenes despilfarramos? Podríamos dedicarlas a llevar sobre sus fuertes hombros parte de las responsabilidades de la familia que alguien debe llevar a cabo. Manifestarían así un amante interés en sus padres. Debe también arraigárselos en los principios de la reforma pro salud y el cuidado de su cuerpo. Es tan importante enseñarle todas estas cosas a los niños. Y nosotros adultos también, ya pasando por las diferentes etapas de la vida, tenemos que aprenderlo. Ha pasado mucho tiempo, ha pasado muchos años quizá, pero necesitamos aprender muchas cosas que no practicamos hoy en día. Por eso en la vida cristiana
en la transformación del corazón, en la transformación del carácter, encontramos una presentación muy importante que nos da la palabra del Señor para que nosotros tengamos en cuenta cómo es que se da este acontecimiento en nuestra vida y debemos tenerlo muy en cuenta. Es algo hermoso, es algo maravilloso, porque cuando nosotros hablamos acerca del carácter o de los cambios en el carácter, nosotros hablamos acerca de ese de esa cimentación que debe ponerse allí en esa etapa, en esa primera fase de la vida, tanto del niño como de los adultos. En las acciones repetidas, amigo oyente, se forman los hábitos, y los hábitos forman el carácter. Le comparto la cita, está escrito en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 291. Entonces, la constante repetición de alguna acción, por ejemplo, levantarse temprano. Quizá no estamos perdiendo la costumbre, o quizá no tenemos el hábito, pero repetir levantarse temprano forma un hábito, y un hábito forma el carácter, y la constante repetición de una acción forma un hábito, y ese hábito forma un carácter. ¿Qué vamos a formar? Necesitamos formar un carácter. Aquí, al trabajar para el Señor, se nos insta a reunirnos con las personas donde se sientan cómodas en sus hogares y a usar ese espacio íntimo para compartir la fe. El ambiente junto a la chimenea implica una interacción relajada, personal, a diferencia de los sermones formales o los debates públicos. Es un espacio donde nos sentamos para poder conversar de la palabra del Señor. Pero muchos han descuidado vergonzosamente el campo del hogar, y es tiempo de que se presenten recursos y remedios divinos para corregir este mal. ¿Dónde está tu grey?, va a preguntar el Señor. ¿Dónde está la grey que te di? ¿Dónde están tus hijos? Padre, madre, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu grey? Es una solemne responsabilidad, pero muchos han descuidado vergonzosamente el campo del hogar, y es tiempo de que se presenten recursos y remedios divinos para corregir este mal. Pregunta: ¿qué excusas pueden presentar los que profesan seguir a Cristo por no enseñar a sus hijos a trabajar por el Maestro? ¿Qué palabra le vamos a decir, queridos padres? Puesto que nosotros vemos los males del mundo que aumentan constantemente, nuestros niños y jóvenes necesitan un cuidado especial en el hogar. Todos, por si acaso, usted que nos escucha, el diablo, el maligno gigante de la intemperancia, está haciendo un trabajo funesto en nuestro territorio. Satanás tiene sus agentes o a sus agentes en todas partes, y son instrumentos para seducir y arruinar a nuestros hijos. Pregunta: ¿no se debería escuchar la voz de advertencia en nuestro hogar? Pregunta: ¿no deberíamos, por precepto y ejemplo, guiar a nuestros jóvenes a inspirar, a obtener grandes logros y tener objetivos nobles y propósitos santos? Este trabajo no es superficial o ínfimo. Es uno que dará la recompensa. Un joven que se le haya instruido con la enseñanza correcta del hogar tendrá pilares sólidos en la edificación de su carácter, y por su ejemplo y vida, si utiliza estas capacidades de la manera correcta, será un poder en nuestro mundo para liderar hacia adelante y hacia arriba a otros en el camino de la justicia. Es algo hermoso, es algo solemne. Por eso es que jóvenes de valor, se necesitan hombres y mujeres. Hay un libro muy bonito y tengo esta inscripción. La llevo siempre en mi Biblia a todas partes, y la llevo porque
recordar justamente lo que la palabra del Señor dice para nosotros es tan importante. Llevo con mucho cuidado, lo llevo siempre conmigo. Es un alcance de un libro llamado La Educación. Y quiero que usted lo tenga en cuenta en algún momento. Está escrito en la página 54 del libro de la Educación. Y es un libro que te recomiendo. Anótelo por allí. Se llama La Educación. La página es la 54. Dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. A hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Pero semejante carácter no es resultado de la casualidad. No se debe a labores o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio de amor a Dios y a la humanidad. Es algo hermoso, es algo solemne, porque es una misión que nos toca a todos cumplir, sin importar la edad. Hombres y mujeres, fieles, leales, íntegros, dedicados, decididos. Que el Señor lo vea y que el Señor nos vea y diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora hablemos de otro punto acerca de la salvación de un alma. Es la salvación de muchas más. Obreros del Evangelio. Usted y nosotros. Sí. En el libro del Evangelismo, por ejemplo, la mensajera del Señor hace el siguiente llamado a todos los que trabajan con Cristo. Quiero decir, cuando donde quiera que podáis encontrar acceso a la gente en su hogar, aprovechad la oportunidad. Tomad vuestra Biblia. Por eso siempre debemos llevar la espada. Tomad vuestra Biblia y abrid ante las personas sus grandes verdades. No te avergüences de llevar tu Biblia. Llévala contigo. Olvídate del celular, no importa. Puedes olvidarte del móvil, pero no de la Biblia. Esta es tu arma, es tu espada. Y necesitas llevarla a todas partes. Quizás soy parte de el grupo que dije: voy a hacer un pacto con el Señor. Y nos vamos al trabajo y lo primero que empacamos es nuestro celular. ¡Pum! Lo ponemos en un lugar donde no vayamos a olvidarnos. Y algo más, el cargador. No puede faltarle la batería al móvil. Nos olvidamos de cualquier otra cosa, menos del cargador y el celular. Nos olvidamos de la Biblia, no importa. Aquí la llevo. Dice: abrid la Biblia. No dice abrir el aplicativo. Abrid la Biblia. Qué lindo. Lees allí la palabra del Señor. Es una forma de educación por ejemplo y precepto. Es algo hermoso. Aquí en el trabajo para el Señor se nos urge a encontrar la gente donde está cómoda, en sus casas, y usar ese espacio íntimo para compartir la fe. El entorno hogareño encamina a una interacción relajada y personal, a diferencia de los sermones formales o debates públicos. Se debe fomentar una conversación cordial y sincera para proclamar el mensaje de Dios y que se adapte a un énfasis más amplio de un cristianismo práctico y ministerio personal. Otro llamado importante para quienes participamos del ministerio o en el ministerio y en el trabajo de evangelización. Hermanos míos, en el ministerio, abrid vuestras puertas a los jóvenes que están expuestos a la tentación. Acercaos a ellos por esfuerzos personales. El mal los invita por todos lados.
Tratad de interesarlos en aquello que les ayude a vivir la vida superior. No os mantengáis alejados de ellos. Traedlos a vuestro hogar. Invitadlos a unirse a vuestro alrededor del altar de la familia. Recordemos el derecho que Dios tiene sobre nosotros en cuanto a hacer hermosa y atrayente la senda hacia el cielo. Somos llamados a dar un ejemplo práctico, pero también hay que ser amigables. El cristiano no es ermitaño, amigo oyente. Un cristiano no es el que anda enojado, con la cabeza abajo y como molesto, como que anda en un estado o en una burbuja. No, el cristiano es una persona que va siempre con la frente en alto, porque es un embajador del Rey Celestial, con una sonrisa en los labios, porque recuerda que Jesús va delante de ellos. Sí, eso es el cristiano. Y aquí hay un llamado importante. Vi que los ministros que trabajan mediante la palabra y la doctrina tienen una importante obra ante sí y una pesada responsabilidad descansa sobre ellos. En su trabajo no llegan suficientemente cerca de los corazones. Su trabajo es demasiado general y con frecuencia muy disperso. Deben concentrar sus esfuerzos en las personas por quienes están trabajando. Su predicación desde el púlpito es tan solo el comienzo de su trabajo. A continuación, deben vivir lo que predican, teniendo cuidado de nunca acarrear oprobios sobre la causa de Dios. Deberían ilustrar mediante el ejemplo la vida de Cristo. En 1 Corintios 3:9 leemos, porque nosotros somos colaboradores de Dios. En 2 Corintios 6:1 dice así, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La obra del ministro no termina cuando desciende del púlpito. No debiera entonces desatenderse de su ministerio o desentenderse de su ministerio y ocupar la mente en leer o escribir a menos que ello sea indispensable. Debiera, en cambio, continuar su ministerio público por medio de esfuerzos realizados en privado, trabajando personalmente por la gente, toda vez que se presente la oportunidad, conversando en los hogares, instando y suplicando a la gente en el lugar de Cristo para que se reconcilien con Dios. Pronto concluirá nuestra obra en el mundo y entonces cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Este es el esfuerzo del hogar, este trabajo en casa al que se acompaña con un éxito notable. Hermanos, amigos, oyentes, padres en el ministerio, inténtenlo. A algunos ministros no les gusta este tipo de trabajo, lo rehúyen. Existe una cruz vinculada con dichos esfuerzos personales, pero es la que la gente debe tener si han de abrazar una verdad nada popular. Hay una solemne obra por hacer. Aquí este mensaje va directamente al ministro, al predicador en el púlpito, aquella persona que habla. En este momento les estoy hablando a ustedes. Allá donde usted se encuentra, llega esta invitación para mí. Pero ojo, también llega para ti. Porque somos ministros del Señor. Tú eres un ministro cuando aceptas servir al Señor. Eres un embajador del Rey Celestial. También, y esta misión llega para ustedes también. No descuidemos la solemne responsabilidad que tenemos
en este contacto íntimo con las almas que están en las tinieblas, nuestra luz podría brillar más efectiva y directamente sobre las tinieblas. Ellas verán nuestra conducta, conversación, nuestros modales solemnes, pero a la vez alegres y corteses, de que la gracia de Dios está con nosotros y que la paz del cielo ha llegado a sus hogares. Claro que sí, el mundo ve todo esto. Se sentirán atraídos por la verdad que conllevan tan benditos resultados. La siguiente cita es parte de las observaciones que se dirigieron a los ministros reunidos en la conferencia general que se realizó en Battle Creek, Michigan, en la mañana del 9 de noviembre de 1883. ¡Qué sagrada verdad nos ha confiado Dios en acercarnos, en hacernos sus siervos para colaborar en la misión de salvar almas! Nos ha entregado las grandes verdades, un mensaje sumamente solemne y de prueba para el mundo. Nuestro deber no solo es de predicar, sino de ministrar, de acercarnos a los corazones, dedicar esfuerzos personales junto al calor del hogar. Debemos usar los talentos que se nos han encomendado con habilidad y sabiduría para que podamos presentar la preciosa luz de la verdad de la manera más placentera, de la forma más sabia, para ganar otras almas. ¡Qué precioso! Y así estamos cumpliendo la comisión de la iglesia, la triple comisión que el Señor dejó. Y la triple comisión que el Señor nos dejó, porque Él nos dio el ejemplo, es: Cristo predicaba, enseñaba y sanaba. La triple comisión. 3 cosas importantes. No solamente dar un tema. Ahí empieza el trabajo. Y si no soy un elocuente predicador y si no sé explicar la palabra, usted puede enseñar a preparar un alimento. A su hijo, a su hija, a otra persona, a un vecino. Estamos predicando. Llegamos a otro punto importante dentro de nuestra secuencia, cristianos devotos. Y veamos un poco con respecto a esto. El Señor Jesús le dio a su pueblo la comisión para ser obedecida inmediatamente. Leemos en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Era automático. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nuestro privilegio es el de escuchar y actuar conforme a estas palabras. No es propósito del Señor que se deje a los ministros hacer la mayor parte de la obra de sembrar las semillas de verdad. Se debe insertar, qué importante, a hombres que no han sido llamados al ministerio a que trabajen para el Maestro de acuerdo con sus diversas capacidades. Centenares de hombres y mujeres que están ahora ociosos podrían prestar un servicio aceptable. Proclamando la verdad en los hogares de sus amigos y vecinos, podrían hacer una gran obra para el Maestro. Dios no hace acepción de personas. Ahora es nuestro momento más propicio para trabajar. Las visitas individuales son de gran valor. Por amor a Jesucristo y a los seres humanos, la verdad debe llevarse a cada familia y debe ser comentada en cada hogar al que puedan acceder. Él empleará a los cristianos humildes y devotos que tienen el amor por la verdad en sus corazones. Dedíquese los tales a servirle trabajando de casa en casa, sentados al lado del hogar. Son humildes, discretos y piadosos, hacer más de lo que podrían hacer un ministro para satisfacer las necesidades reales de las familias. Para los que se comprometen, cada uno, y aquellos que desean aceptar esta invitación, el Señor está dispuesto a darles herramientas, medios, recursos. Lo va a hacer. El capítulo número 16 de Juan nos da una presentación muy linda con respecto
a la capacitación que el Señor quiere hacer por nosotros. Y usted puede leer allí este capítulo, que es muy bonito, con relación al poder que el Señor quiere darnos, concedernos, y es el poder del Espíritu Santo. Dice el Señor, cuando usted lee allí Juan 16, dice: mas yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, y de justicia, por cuanto voy a mi Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Ese poder. Capacitados. Instrumentos eficaces para todos los que se comprometen en este trabajo importante en el hogar. Ochimenea se convierten en la plataforma propicia para cumplir el Evangelio y las lecciones sobre familia, verdad y misión. La presentación de la verdad con amor y sencillez, de casa en casa, está en armonía con la instrucción que Cristo dio a sus discípulos cuando los envió en su primer viaje misionero. Muchos serán alcanzados por medio de los cantos de alabanza y por oraciones humildes y fervientes. El obrero divino estará presente para impartir convicción a los corazones. Yo estoy con vosotros siempre. Es su promesa, con la seguridad de la constante presencia de un ayudador tal, podemos trabajar con fe, esperanza y ánimo. Entonces, pregunta, ¿quieres que Dios te use como instrumento humilde para guiar a otros al pie de la cruz? Es la pregunta que queda para nosotros. Uno de los medios más eficaces por los cuales se puede comunicar la luz es por el esfuerzo privado y personal. En el círculo de la familia, en los hogares de nuestros vecinos, al lado de los enfermos, muy quedadamente podemos leer las Escrituras y decir una palabra en favor de Jesús y la verdad. Hay muchos que están allí padeciendo en la cama de un hospital, en una cárcel, presa de las drogas. Hay muchas necesidades en todas las áreas, emocionales, familiares, económicas, en todo. Pero lo que más necesita el mundo es a Cristo en los corazones. Si Cristo está en nuestro corazón, el Señor dice que nada de lo que necesitamos, pues nos va a faltar. Nada. El capítulo número 6 del Evangelio según Mateo es una presentación profunda y amplia de cómo el Señor proveerá cada una de las necesidades que tenemos. Va a proveer. Pero lo principal, vivir conectados a Cristo. Así podemos sembrar una semilla preciosa que brotará y dará fruto. Ahora, el Señor tiene un llamado para ti y para mí. Él nos invita, porque Él nos ama inmensamente. Nos ama de una manera que, no tengo palabras para explicarlo. Así como estudiamos hoy, queda un importante trabajo que hacer junto a la chimenea, ya sea en nuestro hogar o en el de alguien más. Como iglesia necesitamos comprender que el trabajo espiritual no solo es para la iglesia, resulta más efectivo cuando se hace cada día o todos los días en momentos privados. Claro que sí. La chimenea, entendiéndola de esta perspectiva,
es el lugar principal para cultivar relaciones y plantar semillas de fe y verdad, lejos de la rigidez de entornos formales. Querida familia, querido amigo, querido oyente, pidamos al Señor que nos abra nuestras mentes y también nuestro corazón para recibir su mensaje y llevar al hogar al siguiente llamado que Él tiene para ti, para mí, ahora que vamos a llegar al final de este mundo. La gracia está terminando. Querido amigo oyente, la venida del Señor es una realidad. Estemos preparados, no estemos preparados. Cristo va a venir. Él dijo que iba a volver. El Señor investigará el empleo de los talentos que nos ha confiado. Pagó el precio de su propia sangre, de su abnegación, sacrificio y sufrimientos para obtener el servicio voluntario de toda persona como colaboradora con Dios. Si tan solo cada uno o el mundo entero sintiera su responsabilidad delante de Dios y utilizaran los talentos que se les ha confiado, ¿cuántas ganancias se presentarían ante Dios mediante Cristo? El talento único aumentaría con el uso. Los dones considerados más humildes y el servicio de menor significado pueden alcanzar las mentes e influir en los corazones que están fuera del alcance de aquellos que tienen dones mayores. Ahora es el momento más favorable para trabajar. Las visitas personales son de gran valor. La verdad, por amor a Cristo y a los seres humanos, debe llevarse a cada familia, debe presentarse en cada hogar al que se tenga la oportunidad de ingresar. Recordad que el Espíritu Santo es el obrero, el instrumento humano que trabaja para Dios. No está solo. Trabajad con perseverancia, ternura, compasión, amor y con oración, porque esto logrará más que los sermones. El Señor Jesús, al entregar su vida para salvar al mundo de la maldición del pecado, vislumbraba mayores cosas que las que habéis visto. El Espíritu Santo espera canales mediante los cuales pueda trabajar. Satanás no triunfará siempre, amigo oyente. Satanás es un enemigo vencido. Ya perdió la guerra, pero él no se da por vencido. Trabaja incansablemente porque él sabe que aunque ya tiene la guerra, ya él perdió la batalla, él no quiere perderse solo. Quiere que usted también se pierda. Quiere que su familia también se pierda. Quiere que en los hogares no haya paz, no haya armonía, no haya unidad, no haya nada. El propósito del diablo es que todo el mundo se pierda, porque él es egoísta, es un ser que no le interesa si usted está bien, mal, no le importa, quiere solamente tu destrucción. Pero el Señor quiere darnos otra capacidad. El Espíritu de Dios se derramará sobre la iglesia tan pronto cuando las vasijas estén listas para recibirlos en la posición correcta. Quizá están boca abajo, pero necesitan dársele vuelta para que estén listas para recibirlo. Que el Señor pueda ricamente bendecirlos a realizar este trabajo junto a la chimenea, nuestro hogar, un pedacito de cielo aquí en la tierra. Y como vimos al comienzo de este estudio, amigo oyente, hemos encontrado que se nos hace una preciosa invitación para que nuestro hogar aquí en este mundo goce de algo precioso, goce de algo maravilloso. Nuestros hogares deben de convertirse un Betel en nuestros corazones, en un santuario. Tu hogar un Betel, nuestro hogar un Betel, nuestro corazón, vuestro corazón en un santuario. Qué hermoso, qué precioso, junto a la chimenea.
Cristo liderando la familia, Cristo liderando el hogar. Padre, madre, el Señor te ama inmensamente. Quizá no se han hecho las cosas bien, quizá recién estás conociendo a Jesús. Quizá tu familia ha desistido, quizá tu familia no ha conocido, pero tú ahora estás conociendo. Ahora tenemos una linda oportunidad de también darles a ellos un conocimiento de lo que Jesús está haciendo en nuestra vida. Quizá ellos no nos acepten en un primer momento. Digan, estás loco, estás perdiendo tu tiempo. ¿Qué te pasa? Yo no quiero. No quiero saber. Déjame en paz. A ti no te importa mi vida. Yo vivo el mundo, yo vivo como me guste, como me plazca. Pero siempre debemos tener presente algo. La juventud no es para toda la vida. La niñez no es para toda la vida. La adolescencia no es para toda la vida. Todo tiene una etapa. Es una etapa transitoria. Y la vida en este mundo no es para siempre. No es para siempre. La gracia está terminando y cada vez tenemos más cerca la venida del Señor. Menos tiempo de gracia. Cada vez que se pone el sol, cada vez que tú ves el sol ir a su ocaso, está más cerca la venida del Señor. Cada vez que vemos el sol brillar una vez más, está más cerca la venida del Señor. ¿Y qué de nosotros, nuestras familias, nuestros hogares? ¿Podremos recibir al Señor como dice el capítulo 25 de Isaías, verso 9? He aquí este nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará con los brazos abiertos. ¿O tendremos que gritar las palabras que están escritas en el libro de Apocalipsis? Donde el mundo dirá a las montañas, a las peñas, a las rocas, caed sobre nosotros y escóndenos de la presencia de aquel que está a la diestra, allá en la majestad, viniendo en gloria. Cada mensaje es una invitación. Nos queda a nosotros la oportunidad de decisión. Querido amigo oyente, el Señor te ama inmensamente. Somos instrumentos, somos canales, pero también somos llamados, tanto ustedes como nosotros. Que Dios te bendiga en tu vida. Si tienes una Biblia, úsala. Si tienes no esperes que lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, sino que hoy podamos aprovechar el tiempo. Lucha por tu familia, lucha por tu hogar, lucha por tu salvación. Ningún esfuerzo para la gloria del Señor es en vano. Que Dios te bendiga a ti, bendiga a tu hogar, ayude en tu carrera cristiana rumbo a la Canaán celestial. Quiero orar contigo en esta oportunidad. Bendiciones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre de amor que en el cielo estás, tu nombre santo es. Venga a nosotros tu reino y sea hecha tu voluntad por siempre. Te agradecemos por los bonitos momentos, los privilegios, las oportunidades. Y también te pedimos por cada oyente en los diferentes lugares que han podido compartir a través de este medio, por los que en otro momento escucharán también tu palabra. Sostengas los corazones agobiados, afligidos, cansados, apesadumbrados, adoloridos, acomplejados, decepcionados porque han pasado muchas situaciones nefastas en la vida. Oramos, Señor, para que tú sostengas esos corazones tristes. Ponemos en tus manos de amor la vida de cada persona, de cada uno de los niños, de los jóvenes, de los padres, de las madres, de los hijos,
de cualquier persona que nos escuche. Ayúdanos, Señor, a todos. Dejamos nuestra vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.